estamos ahí los dos. Señor, tú eres grande. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor.
se cerra, tengo Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti. Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera.
Dios le bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo la palabra de Dios y compartiendo este hermoso servicio. Hoy vamos a estar conversando en el libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo el capítulo 4, verso 32. Capítulo 4, verso 32. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Leemos nuevamente. Todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Gloria a Dios por su palabra. Cuando leemos nuestras Biblias y vemos a Jesús y cómo Jesús nos ilustra en los evangelios, el grano de trigo que cae en la tierra y muere. Tras los sucesos de su muerte y de su gloriosa resurrección, Jesús llama a sus discípulos a que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Y es en el libro de los Hechos de los Apóstoles que vemos que esta gloriosa manifestación de su Espíritu, cumpliendo la palabra del Señor y llevando mucho fruto de aquella semilla que había sido sembrada. En los evangelios vemos a Cristo comprando a la iglesia con su propia sangre. Luego, en el libro de los Hechos, vemos a la iglesia comprada a precio de sangre, surgiendo a una existencia real. Primero, entre los judíos que se encontraban en Palestina, y luego entre los gentiles de alrededor, hasta que se establece una base en la gran capital del mundo antiguo, marchando de Jerusalén hasta Roma, haciendo realidad aquella palabra que se había dicho: y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos estamos en Jerusalén. Luego, en los capítulos 8 y siguientes, vemos siempre, dando lugar a las excepciones, a la iglesia que se desarrolla en Judea y Samaria y en la llanura costera. Y a partir del capítulo 13, nos trasladamos conjuntamente con Pablo a Asia Menor y a Grecia, para encontrarnos en el capítulo 28 en Roma, en el palacio del emperador. De aquí en adelante vemos a una iglesia pujante y con pasos firmes conquistando el mundo. Observar detalladamente estos acontecimientos especiales del surgimiento y crecimiento de la iglesia en aquella llamada iglesia primitiva nos da la certeza de que Dios estaba cumpliendo su propósito. Y fue tan fuerte el trabajo de aquellos primeros cristianos y tan especial que se logró la expansión hasta nuestros días. La iglesia nació, surgió con fuerza y con poder y sigue avanzando de esta misma manera. Ahora bien, para nuestro mensaje de hoy, veremos cuáles fueron los métodos empleados por la iglesia para lograr tan exitosa expansión. Hay que destacar que hay diferencia entre medios y métodos. ¿Qué son los medios? Los medios corresponden a los caracteres o condiciones generales de un grupo. Es de lo que se puede valer o servir para un determinado fin. Esos son los medios. ¿Qué son los métodos? Es el procedimiento para alcanzar un determinado fin. En pedagogía se dice que es el sistema que se adopta para enseñar o educar. El sistema proporciona un conjunto de reglas o principios que se relacionan entre sí y contribuyen a un determinado fin. ¿Cuáles fueron los métodos utilizados por la iglesia primitiva para su crecimiento? Número 1, el evangelismo. El evangelismo fue el pilar fundamental del crecimiento y expansión de la iglesia. La iglesia primitiva tenía conciencia plena de lo que era anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Esto lo hacía en el poder del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Este poder les daba las fuerzas y los ayudaba y los orientaba a que todas personas tenían como una nueva propuesta, tenían una propuesta de cambio. Se enfrentaron al régimen religioso, al régimen político, ofreciendo una buena nueva del reino, diferente, que lo hacía libres de atadura y de servidumbre, libres de pecado para servir una vida renovada. El evangelismo fue la propuesta
de vivir una manera diferente, renovada a través de Cristo. El número 2, reuniones familiares. Hechos capítulo 5, verso 42, nos relata que las reuniones familiares jugaron un rol fundamental, ya que no podían estar reuniéndose en el templo porque el templo estaba en Jerusalén y se estaban moviendo en diferentes lugares, en diferentes sectores de Asia Menor y de Europa y del norte de África, y no había una forma de juntarse a compartir la palabra y a partir el pan. Y es por ende que aquellas personas que se convertían ponían sus casas a disposición de la iglesia para que esas casas funcionaran en un principio como sinagogas, a lo que hoy nosotros conocemos como células o puntos de reunión, donde no solamente se compartía la palabra de Dios, también se partía el pan, se compartía lo poco o lo mucho que Dios suministraba para cada una de estas familias, se compartían ahí. Y grandes avivamientos, grandes congregaciones salieron de hogares de estos hermanos. El tercer punto que podemos ver nosotros es la enseñanza. La enseñanza en Hechos 5:42, el verso 42 del capítulo 5 de Hechos, nos da un método muy utilizado en la iglesia primitiva, la enseñanza. Los discípulos conocían este método tan efectivo. Jesús lo utilizó durante su ministerio. Jesús tenía una escuela con los discípulos, constantemente, de manera directa e indirecta. Vivía enseñándoles las partes o los pilares fundamentales de lo que conocemos hoy como el reino de Dios. Los discípulos conocían este método tan efectivo. Jesús lo utilizó durante todo su ministerio. Recordemos que la enseñanza está muy ligada a la instrucción. Y la instrucción es el caudal de conocimiento. La enseñanza va más allá de un simple discurso, va enfocada a la formación, educación ética, formación de valores, principios morales y principios éticos, de relaciones humanas, de psicología. Todo esto se presenta en el Evangelio a través de la instrucción. Con el evangelismo y las reuniones en los hogares se alcanza. Con el método de enseñanza se instruye. Y más adelante veremos otros métodos para la retención. Es necesario que nos enfoquemos y vemos cómo todos estos métodos giran en torno a alcanzar, a instruir y retener almas para Cristo. Todo esto se presenta en el Evangelio a través de la enseñanza. Esto motiva a los oyentes porque no escuchaban un discurso repetitivo y vacío. Por el contrario, escuchaban algo nuevo y de utilidad a través del cambio de vida por medio de Jesucristo. La predicación. La predicación es el anuncio público y abierto del mensaje de salvación de Dios a través de Jesucristo. Recordemos que el día de Pentecostés, tras una predicación o anuncio público, se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas en un mensaje, en el mensaje de Pedro. Pero era un mensaje con autoridad. Y con autoridad no era porque voceaba duro, sino era como Jesús, porque lo que vivía, lo que predicaba. Estaba predicando las enseñanzas de Cristo que fueron depositadas en sus vidas. Y ahora con ese valor agregado del Espíritu Santo, convenciendo de arrepentimiento, convenciendo a las personas, interactuando con la gente de que están mal y que deben de mejorar sus caminos, ese mensaje de Pedro fue efectivísimo. Y algo muy importante, Pedro era un simple pescador, no era un elocuente redactor de discursos. Y esto podemos verlo más adelante en sus cartas. La comunión. Comunión. La palabra por sí sola se define. Común unión. Cuando hablamos de comunión siempre nos trasladamos a ese enfoque de estamos en intimidad con el Señor, de meditación con el Señor. Y la comunión es lo que podemos ver como la unión común. Esto nos da la idea de que había participación, compañía, comunicación. Entre más comunicación, más comunión existía. Esto trae consigo solidaridad. Se apoyaban entre sí, sin ver si eran o no de la misma condición social. Esto dio como resultado que tenían las cosas en común. Ahí radica el éxito de la iglesia cristiana
primitiva, tener las cosas en común. Eran seres humanos como somos nosotros hoy día, pero el Espíritu Santo y las enseñanzas de Cristo combinadas permitieron que en ellos una comunión tal cual Jesús se la solicitó al Padre cuando oraba y le decía: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Ahí está la comunión. Ese deseo de servir a los demás, de que ese amor de Dios, esas bondades que Dios nos ha dado, desear que otros la tengan. De que sabiendo nosotros que podemos compartir en familia nuestros beneficios que Dios nos ha dado, poder compartirlos con otros para que también beneficiar las cosas buenas que Dios nos ha dado. Eso es lo que es diferente, eso es lo que hace que la gente mirar esa familia cristiana creciendo y decían: pero wow, pero están esclavos y ambos juntos compartiendo la mesa. Están personas de diferentes países, diferentes naciones, de diferentes costumbres, juntos compartiendo el pan. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que un romano y un judío estén conversando juntos, con un samaritano y uno de Judá estén juntos compartiendo sin conflictos, sin dificultades? Eso se logra con el amor y la redención de Dios. La formación de líderes. En Hechos 6, versos 2, hay que notar un programa de crecimiento tiene que tener incluida la formación de líderes. La formación de líderes fue otro factor clave en el crecimiento. Fue otro método efectivo porque crecían y al mismo tiempo tenían disponibilidad de personal capacitado a través de las enseñanzas para poder atender a los nuevos grupos que se formaban. Esos libros que leemos, esas comunicaciones en la Biblia que leemos, no eran simples ideas o simples antojos de esos ministros que se trasladaban a los diferentes pueblos. Era fruto de una pauta, de una conducta, de una enseñanza. Antes de Pablo salir en su primer viaje, Pablo duró 15 años preparándose, orientándose, oyendo la directriz de los apóstoles, y luego fue enviado junto a Bernabé. De igual forma, Silvano, Marcos, el mismo Lucas, todos los que fueron enviados a diferentes lugares, fueron enviados luego de haber recibido un tipo de instrucción, un tipo de enseñanza, para que esa enseñanza, para que esa instrucción sea multiplicada y distribuida a todas las naciones donde fueran. En ese mismo orden, en el punto 7, tenemos la obra misionera. Siempre hablamos de la obra misionera y siempre vinculamos la obra misionera que quizás tú no puedes ir, pero puedes aportar para que la misión se haga. ¿Y qué es la obra misionera? Para la formación de líderes y las circunstancias que se presentaban, las personas se formaban y cumplían con otro método o sistema que era la obra misionera. Es la acción evangelizadora de la iglesia entre las poblaciones cercanas que no conocen todavía el evangelio. Y esto fue precisamente lo que hizo que la iglesia primitiva llegara a lugares donde no conocían esta buena nueva. Estamos hablando que ministros como Felipe se fueron al norte de África, muchos se fueron a Egipto cuando llegó la persecución, otros se fueron al Mediterráneo, otros se fueron al sur, al este de Asia Menor, hasta Roma, hasta España llegó el evangelio en ese momento. Entonces, de eso se trata, de que ya sea por una persecución, ya sea por una instrucción o por un plan definido, es necesario que el evangelio se expanda, que no se quede solamente en una sola comunidad. Es necesario que los que conocen de Cristo, otras personas también lo conozcan. Imagínense ustedes, se reúnen en Jerusalén a celebrar el Pentecostés. Pablo predica, 3,000 gente se convierte, pero hay que destacar que de esas 3,000 gente que estaban ahí, no todos vivían en Jerusalén. Todos se fueron a sus lugares convencidos de arrepentimiento, se fueron a sus lugares creyendo en su corazón en un Cristo nuevo y se fueron con esa buena noticia a los lugares donde vivían. Pero era necesario que los que dirigían la iglesia, los apóstoles, enviaran cristianos maduros, personas maduras con capacidades, para que todas esas personas que en una vez o en una ocasión escucharon el evangelio de Cristo,
fueran capacitados, fueran enseñados, fueran discipulados, porque es el discipulado que va a traer el éxito a la iglesia, porque mediante el discipulado es que nos multiplicamos y crecemos. La oración, punto 8. Aunque esté en el punto 8, no hay que dejar dicho que sea lo menos primordial. Dentro de este sistema de crecimiento no podía faltar el ingrediente primordial de la iglesia, la oración. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Sus oraciones eran por los obreros que iban a cumplir con la obra misionera, por los líderes en formación, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 13, versos 3, Hechos capítulo 14, verso 23, y Hechos capítulo 21, verso 5. Si la iglesia primitiva no hubiera incluido el programa de oración en sus actividades, el resultado no hubiera sido el éxito que hoy conocemos. Desarrollar ministerios y dones, los cuales estaban a disposición de la iglesia para la evangelización, para la evangelización de acuerdo con las necesidades con las que la iglesia se encontraba. Cuando se desata un programa evangelístico, un programa misionero, surgen necesidades, surgen situaciones. Y en este punto 9 habla de que se desarrollaron dones y ministerios, talentos para cubrir esas necesidades. La iglesia crecía, estaba creciendo, estableció prioridades. La tarea principal era la evangelización. No podemos olvidarnos de eso. La tarea fundamental de la iglesia de Cristo es evangelizar, dar a conocer el mensaje, pero no sin ser menos importante, la parte social era también parte de la obra. Ambas actividades, los ministerios se hicieron presentes y los dones se manifestaron. Todo estaba a disponibilidad de la iglesia y de los que no pertenecían a la misma. Todo llegaba a la iglesia y la iglesia se encargaba de distribuirlo. Todo salía desde la iglesia y se expandía por toda la tierra. Y fundamentalmente se estableció el método del diaconado para la administración de la iglesia, porque los apóstoles y los misioneros no podían dedicarse a la administración de la iglesia. Y por eso los diáconos se encargaron de esta parte, de repartir el pan entre las viudas, los necesitados, ayudar a los enfermos y un sinnúmero de temas administrativos que tienen que ver con la misma. Reconocieron el valor de los diversos grupos humanos. El punto 10. La iglesia primitiva se vio obligada a abrazar el cristianismo, rompiendo con todas las barreras raciales, lingüísticas y de clases existentes en aquel entonces. Me llama mucho la atención, y abro un pequeño paréntesis, la historia de la iglesia bautista del sur en los Estados Unidos. Cuando inició una iglesia compuesta de blancos en pueblos de negros, entendían que los negros no tenían parte en la iglesia porque los negros ni siquiera lo vean como una raza inferior, que no tenían la capacidad de aceptar a Cristo, no tenían la capacidad de ser reconocidos como hijos de Dios. Y los negros comenzaron a hacer sus reuniones aparte y los blancos aparte. No se juntaban en las iglesias. Violando este principio desde la iglesia primitiva, donde judíos, romanos, esclavos, ricos, pobres, se juntaban y compartían y partían el pan. Y una muestra de eso es la carta que Pablo hace a Filemón. En la carta a Filemón, Pablo manda al esclavo Onésimo, convertido a Cristo. Le dice a Filemón, este muchacho que estoy mandando ya no es tu esclavo, o seguirá siendo tu esclavo, pero no lo trates como tal, porque ha aceptado a Cristo, es un hijo de Dios igual que tú y que yo. Trátalo como un hermano en Cristo. Muy bonita e interesante la carta a Filemón. La iglesia tuvo un gran éxito en este aspecto. Su misión abarcaba a todos los grupos étnicos de la tierra. Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión. Hechos capítulo 2, versos del 10 al 15. Para el cristianismo primitivo, el reconocimiento de que todos los grupos humanos tienen un valor y son importantes fue crucial. Como consecuencia, obtuvieron el crecimiento de la iglesia. El libro de los Hechos proporciona la historia auténtica de los primeros 30 años de la iglesia, del cristianismo. Hechos demuestra que el movimiento cristiano estaba unificado a pesar de que comprendía gentes diversas en muchos países. El movimiento estaba unificado. Esos primeros 30 años de la iglesia fueron años de expansión, años de crecimiento.
donde si observamos un mapa, en 30 años se establecieron en 3 continentes de manera sólida y de manera firme, cumpliendo con estos métodos que leímos y compartimos anteriormente. De un grupo reducido de Jerusalén, la iglesia alcanzó con efectividad a muchas personas que luego formaron iglesias locales en 3 continentes. Esto se logró en solo 3 décadas. Podemos ver en Hechos el progreso de la iglesia 8 veces. En Hechos capítulo 2, verso 47, en el capítulo 4, versículo 4, en el capítulo 6, verso 7, capítulo 9, versículo 31, en Hechos 12, verso 24, Hechos 16, versículo 5, Hechos 19, versículo 20 y Hechos 28, versículo 31. Las anteriores anotaciones acentúan el crecimiento numérico y el impacto creciente de la palabra de Dios en la vida de la gente que reconoció a Jesús como su Salvador. Los 10 anteriores métodos siguen siendo la base fundamental del crecimiento de la iglesia. Si aplicamos estos principios y los ponemos en práctica, Dios nos dará el crecimiento que tanto estamos anhelando. Tenemos que tener en nuestra mente y corazón una visión de crecimiento, de trabajar duro, subrayo, trabajar duro para alcanzar el éxito deseado. Les invitamos a leer el libro de los Hechos, conocer y ser testigo del inicio de la iglesia y la expansión del cristianismo. Leer Hechos significa leer el crecimiento de la iglesia que Cristo fundó. La iglesia tradicional malinterpretó el siguiente texto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo, y está donde está edificada la iglesia. Aunque han venido situaciones durante todas las épocas con el fin de destruir la iglesia, con la finalidad de destruirla, la palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia. Por último, recordemos a Efesios 2, versículo 20. Efesios 2, capítulo 2, verso 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Estos versículos nos hablan del crecimiento de la iglesia. Tiene que seguir cumpliendo el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El fruto de este mensaje serán las almas que vienen a Cristo y por ende su crecimiento. Podemos implementar programas enfocados en el crecimiento, pero el verdadero crecimiento lo da Dios. Tenemos que estar orando, tenemos que estar en comunión para que Dios nos dé las estrategias, los planes, pero sobre todo, nosotros individualmente tenemos que, no es un pacto, sino más bien una meta de multiplicarnos en otra persona. Porque si el reino de Dios es tan bello, tan bueno y tan agradable para nosotros, ¿por qué negarle ese privilegio a otras personas que conocemos? ¿Por qué no presentarle esa tranquilidad, esa paz, esas bonanzas que nos da ser parte del reino a otros? Te invito a que le digas a otro, que compartas, que cojas un lápiz, anotes un nombre, una persona cercana a ti que no conoce de Dios y comiences a orar por esa persona. Pero no también solamente orar, sino también actuar. Llámala, búscala, dale seguimiento, está pendiente de ella, mira sus necesidades y ora al Señor para que te supla, para que le ayudes a esa persona también con sus necesidades. Eso es iglesia, eso es servir. Con una sola persona. Si somos 40 personas, 40 personas más conocerán. Y ya seremos 80. Y si 80 hacen lo mismo, seremos 160. Y ustedes se pueden imaginar cómo va creciendo y cómo se va expandiendo el Evangelio de Cristo. Esta es la Iglesia Metodista Nacional. Agradecemos el momento que han sacado para escucharnos, recordando que los números de la iglesia, de nosotros, están en el video para que nos llamen, se comuniquen con nosotros. Queremos orar por ustedes y sobre todas las cosas,
Si deseas aceptar a Cristo como tu único y verdadero Salvador, estamos dispuestos. Y si no te puedes comunicar con nosotros, acércate a un cristiano cerca de ti y coméntale tu deseo de aceptar a Cristo como tu único y verdadero Salvador, porque te va a proporcionar paz, tranquilidad y sobre todo te hará parte de una familia grande, hermosa y maravillosa que tiene todas las cosas en común. Muchas gracias, muchas bendiciones y en este 2021 Cristo quiere que nos multipliquemos. Amén. A Dios el Padre celestial.